buenos días para todos, a las personas que nos están acompañando en esta mañana en nuestro webinar, el segundo webinar de esta semana que estamos realizando. Tenemos dos invitados de lujo, y les voy a pedir el favor que se vayan uniendo mientras los voy presentando. Como parte de las soluciones que ofrece Stefanini End-to-End, tiene que ver con fortalecer un ecosistema que traiga capacidades adicionales para que las compañías puedan encontrar en un solo servicio o producto temas como inteligencia artificial, blockchain, analítica de datos, que es el frente que nos cita en esta mañana. Y en primer lugar, entonces quiero darle la bienvenida de una manera muy especial a José Cristino Fernández. Él es ingeniero de software, es especialista en las áreas de Big Data y analítica avanzada. Tiene más de 10 años de experiencia en estas disciplinas y actualmente es el director de negocio de producto de SmartGraph, una compañía de Future Space, partner de Stefanini, cuyo objetivo es aportar una solución de analítica de grafos avanzada. Está muy de moda el tema de analítica de grafos, inteligencia artificial, pero en tiempo real. Y pues está especialmente diseñado para los sectores financiero y asegurador. José Cristino, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Franklin, y muchas gracias a todo el equipo de Stefanini por permitirnos, ¿no?, participar en este evento. Y nada, espero que nuestra experiencia, ¿no?, que tenemos en nuestra compañía, pues les aporte, ¿no?, ese camino exitoso del que estamos hablando hoy en su estrategia de analítica. Gracias, José. Así va a ser. También quiero presentarles a Jaime Barco. Él es un amigo también de la casa, es ingeniero de sistemas, tiene un diplomado en administración del talento de la Universidad Javeriana y ha realizado diferentes certificaciones y especializaciones, entre ellas el programa de desarrollo directivo por la Universidad de La Sabana y una especialización en desarrollo gerencial de la Universidad Autónoma de Manizales. Ya en el ámbito empresarial es el director LATAM de la división de analítica de Tatic, otra empresa partner de Stefanini, con más de 20 años de experiencia en data management. Es especialista en el uso de técnicas de minería de datos, matemáticas moderna, estadística y econometría. Y tiene una vasta experiencia en temas de diseño, implantación de procesos de calidad de datos, diseño e implementación de sistemas de inteligencia artificial usando técnicas de Machine Learning y Big Data. En el ámbito educativo también es importante que ustedes lo sepan. Él es profesor experto en la Escuela de Negocios de la UTP en el programa de transformación digital en temas de analítica de datos para rentabilizar negocios. También es profesor de metodología analítica en la maestría de gestión estratégica de información en la Universidad de Manizales y es profesor adjunto emérito de la Universidad de Colombia en temas de Machine Learning aplicado para la TAM. Entonces, Jaime, bienvenido. Gracias por acompañarnos también. Gracias, Franklin. Gracias al equipo de Stefanini por esta invitación. Al igual que José Cristino, espero disfruten mucho de esta ponencia, esta conversación. Vamos a transmitirles nuestra experiencia en implementación de este tipo de soluciones en diferentes compañías en la región. Muchos de los temas que vamos a compartir aquí no vienen by the book, son experiencias de muchas implementaciones en las que hemos aprendido, generado mucho éxito en las organizaciones. Gracias. Gracias, Jaime. Eso que acabas de decir es muy importante también para las personas que nos acompañan, porque teníamos el reto de no solo traer información o teoría, sino lo que llamamos nosotros heridas de guerra. Una cosa es eso que está en el libro, esa teoría o esos marcos de trabajo, pero en la realidad cuando uno ya está en proyectos reales se da cuenta que muchas veces la metodología tiene que ser modificada. Por eso Stefanini habla de ser agnóstico a la tecnología y también agnóstico a la metodología, sino más bien utilizar lo que esa experiencia y si dentro de esos marcos se pueda usar. Entonces, con el espíritu de esta sesión, de que usted pueda tener información de primera mano que le pueda ser útil también para, como dice el nombre de nuestro webinar, para sus proyectos de analítica, entonces vamos a comenzar. La dinámica será que vamos a tener dos ponencias de 15 o 20 minutos aproximadamente, en las cuales vamos a estar compartiendo la experiencia de proyectos que hemos trabajado en conjunto, Stefanini, SmartGraph y Tatic, y después de esas ponencias vamos a tener una sesión de unos 20 minutos también para que usted pueda hacer sus preguntas. Entonces la invitación es que en medio de las ponencias usted esté enviando preguntas si las tiene para que al final podamos cerrar sobre los 20 minutos respondiendo las preguntas. Entonces, sin más ni más, como dicen los youtubers, vamos a comenzar. Creo que Jaime va a presentar entonces en este momento. Jaime, gracias por compartir.
Estás muteado, Jaime. Todavía no vemos tu presentación. Ya, que quiero que me confirmen si ya tengo acceso para compartir. Sí, yo estaba viendo tu pantalla. Ah, la estabas viendo antes de que empezáramos. Ok, ¿la Sí, ves ahí? ¿Ves mi pantalla? sí, sí, ya estamos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es el espíritu de esta ponencia de hoy? Como dijimos al principio, vamos a compartir historias de implementaciones, de casos de éxito, muy alineado con lo que son los retos para que un proyecto de analítica tome un camino exitoso, que es bien difícil. ¿Por qué elegimos esta ponencia sobre este tema? Ahora, no sé, en la época de confinamiento, en esta época de pandemia, en esta época de austeridad en los gastos, donde todas las compañías están definiendo en qué invertir, cómo invertir, pero siempre procurando que su inversión se vea rentabilizada, que su proceso se vea monetizado, que resuelva las preguntas que realmente le van a permitir transformarse, que resuelva las preguntas que tienen potencial de transformarla, pues iniciar bien, iniciar de forma adecuada, iniciar por el caso de negocio o la pregunta de negocio que más impacto tenga, es un factor crítico. Muchas compañías hoy están iniciando en estos procesos. En la experiencia que tenemos en la región con las compañías que representamos, las compañías nos llaman, están en un estado del arte X y dicen, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Cómo logro la monetización de mi información? ¿Cómo logro generar valor desde mis datos? ¿Cómo logro retener clientes, atraer nuevos clientes? ¿Cómo logro generar conocimiento profundo desde mis datos para accionarlos y pues contar una historia de éxito en estas implementaciones? Se vuelve crítico tener una metodología, tener un enfoque, tener una propuesta que le permita a las compañías andar por un camino de éxito iniciando. Y eso se trata de la ponencia que voy a hacer para ustedes hoy. Lo primero, pues compartirles que en todas las organizaciones, con certeza, en todas las que visitamos, tienen datos, muchos datos, pocos datos, buen nivel histórico, datos con problemas, datos que están incompletos, sin gobierno. No conozco ninguna compañía que nos haya invitado en la que tenga sus datos limpios, terminados, perfectos para usar. En todas las organizaciones esto se vuelve una pregunta y es, oye, con los datos que tengo, con este nivel de calidad, ¿será que puedo empezar un proyecto de analítica o un proyecto de generación de conocimiento? ¿O será que tengo que hacer un proceso de limpieza y gobernanza y tener los datos unificados para empezar? En nuestra propuesta, que vamos a debatir un poco más adelante este punto, decimos que no, que es muy importante que los datos estén limpios y estén unificados, pero si no están así, pues tomarse un tiempo o un proyecto completo para que la compañía tenga los datos listos, pues se podría gastarse mucha energía, mucho tiempo, muchos recursos y probablemente como se limpian los datos, no es como la compañía los vaya a usar. Probablemente se hagan esfuerzos limpiando datos o preparando datos que no tengan el valor suficiente a la hora de armar un modelo. En las herramientas, en el tema de herramientas analíticas, pues ahora se de moda muchísimas soluciones, muchísimas plataformas. También organizaciones nos invitan porque dicen, yo quiero empezar un proyecto de monetización, entonces, ¿cómo hago? Me armo mi data lake, me armo mi data warehouse, ¿qué herramientas necesito? ¿Qué compro del mercado? Y nosotros, los proveedores y los fabricantes y los consultores, de alguna forma hemos creado una guerra terminológica y terminan las compañías pensando que es que el Big Data y que es que un clúster y que es que armar un data lake va a ser la solución a sus problemas y le va a ayudar a mejorar, por ejemplo, temas como la experiencia de su cliente o el posicionamiento de un producto o la identificación de clientes a través de usos de canales digitales. Nosotros en las herramientas decimos que inclusive con las herramientas que las compañías tienen. Inclusive una buena formulación, un buen caso, podría desarrollarse utilizando herramientas tan básicas que están disponibles, muchas libres, inclusive con una muy buena idea, con una hoja electrónica se podría salir. En las preguntas, aquí es donde nosotros consideramos que está la deficiencia, que es donde hay que trabajar, que es donde están los problemas. Porque en nuestra experiencia, aún las compañías no han hecho el ejercicio de formularse sus preguntas que tengan capacidad potencializadora, que sean disruptivas y que mejoren sus negocios. En ocasiones, las compañías hacen estos esfuerzos y resuelven preguntas tácticas y operativas y pretenden, desde una pregunta táctica operativa, armar una estrategia.
Nosotros pensamos que el tema es al contrario, los reportes operativos y tácticos deben estar al servicio de la estrategia. Y por eso ponemos en el centro que lo más importante y un camino cierto y un camino seguro para avanzar en temas de analítica avanzada o de inteligencia artificial y esos temas, pues es que encuentre las preguntas que le permitan lograr esa monetización o lograr esos cambios. Un poco de lo que venía comentando, las herramientas, inclusive Excel, herramientas disponibles. Hoy si vas a un sitio, por ejemplo, herramientas como Python, como R, tienen centenares de librerías, centenares de proyectos hechos. Yo doy un curso para una universidad en estos temas y la recomendación para las personas que participan en el curso es, oye, antes de hacer algo, consúltalo porque probablemente ya está hecho. Probablemente alguien lo hizo y lo liberó. Y el problema no va a ser tenerlo o construirlo. El problema es saber usarlo y saber cómo se usa. En la compañía decimos que los datos cuentan historias. Esto suena un poquito romántico. Decimos que los datos cuentan historias porque es la oportunidad que tienen las compañías de generar conocimiento que inclusive les permita innovar en nuevos productos cuando miramos los datos. En proyectos que estamos trabajando de experiencia al cliente, las compañías nos dicen, yo tengo implementado una solución de NPS y yo estoy midiendo la experiencia de mis clientes y le estoy preguntando a mis clientes acerca de, en nuestra aproximación decimos, los datos cuentan esa historia. Pregúntale al cliente, pero si puedes preguntarle al cliente y cotejar con lo que los datos dicen, pues va a ser muy potente. Los datos cuentan las historias de las compañías, pero si además utilizamos una metodología adecuada, nosotros decimos que podemos acariciar los datos para que nos cuenten esas historias de verdad que queremos escuchar. Y como dije, el tema donde vemos el vacío, donde vemos el principal reto de las compañías, donde vemos que se debe trabajar fuertemente, es en entrenar a las compañías, en entrenar a los ejecutivos para que generen esas preguntas que son realmente las que tienen la capacidad de cambiar el negocio. En esta lámina les estoy compartiendo que en los proyectos que hemos hecho hay tentación de las compañías por empezar proyectos de analítica, por ejemplo, por el paso 7, definiendo un modelo de arquitectura tecnológica llegada. Hay compañías que cuando estos proyectos nacen en las áreas de tecnología, y ofrezco cosas para las personas de TI si estoy discriminando, pero el área de TI es una excelente gestora de la información, es un custodio de la información, es un custodio de las soluciones, pero proyectos de estos que nacen desde tecnología y no tienen el sabor o el sentimiento del negocio, nosotros preferimos que vengan desde las necesidades del negocio, de las personas que van a decidir. Entonces, empezar un proyecto de estos de un tamaño para una compañía, buscando la infraestructura, pensando que lo que requieren es un big data o un clúster, o empezar a mirar si es que va a ser nube compatible, si va a ser nube nativa. Nosotros pensamos que eso es muy importante definirlo, pero que eso está, pues en este orden que proponemos, está como en el séptimo paso. También existe la tentación, con algunas compañías que hemos visitado, pues que hay que empezar, como dije antes, con un gobierno de información, un gobierno de datos. Pues, ¿cómo se te ocurre empezar un proyecto si los datos no están gobernados o los datos no están limpios? Y es muy común que las compañías digan, pues hay que poner la casa en orden porque con la casa en orden puedo avanzar. Nosotros preguntamos, ¿y en orden para qué? ¿Quién te va a visitar? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Dónde están las potencialidades de negocio para mirar qué información voy a consumir y de esa forma ordenarla? Bueno, hay una serie de iniciativas de por donde las compañías quieren avanzar. En nuestra propuesta metodológica decimos, usted primero debe hacer un trabajo de descubrir la organización, ya vamos a decir qué es descubrirla, y después de que la descubra, pues se identifica esas preguntas que pueden ser orgánicas, que pueden ser de benchmarking o que pueden ser de industria. Esas preguntas que si usted las resuelve, va a lograr generar cambios en su organización. El segundo reto es una vez la compañía se descubre, y el descubre está muy alineado con lo que son los retos de la transformación digital, cuando la compañía se intenta repensar y no automatizar un proceso de los que tiene, empiezan a aparecer esas preguntas que, como dije, tienen tres orígenes. El orgánico son las preguntas que el ejecutivo siempre quiere resolver, sus inquietudes de conocimiento que siempre ha tenido, las que cuando viene en el auto hacia la oficina piensa, es que si yo lograra identificar los clientes o el canal o el producto, esas son
las que hay que expresar de forma retadora, de forma vanguardista, y son las que hay que profundizar para responder. Otras son las que definitivamente está resolviendo mi industria. Si yo soy banca, ¿qué están haciendo los otros bancos? O si yo soy una empresa de seguros, ¿qué están haciendo los seguros? Y las que están haciendo otras industrias. Hay industrias que están muy avanzadas en estos temas. Yo pienso que telecomunicaciones, banca, seguros son muy avanzadas, aerolíneas, pues ¿qué están haciendo ellos? Y a ver yo qué puedo desde ahí aprender para que se conviertan en mis preguntas. Cuando hablamos de redescubrir la organización, invitamos a dos cosas. Y nuestro proceso metodológico, antes de empezar un proyecto o disparar alcances de proyectos o disparar modelos, siempre ayudamos a la compañía a que se redescubra, a que entienda cuál es su nuevo papel en este entorno, cómo cambiaron sus consumidores, cómo cambió su producto. Ahora esos consumidores, ¿qué prefieren? ¿Qué les gusta? Y tengo el ejemplo de una compañía en la región, que era una compañía que vendía productos fast food, comidas rápidas, y su principal característica era que cuando los clientes entraban a su sitio, pues percibían el olor de cómo se estaban cocinando los productos. Entonces era un diferenciador de esta compañía, pues que los clientes sintieran la fragancia del producto. Bueno, ahora con la pandemia siguió atendiendo a domicilio. Ya perdió ese gran valor que tenía, que era que sus clientes pudieran sentir el olor de la cocción del alimento. Esta compañía tiene que redescubrirse, tiene que redefinirse, y lo hicimos desde los datos. Ahora, ¿cómo? ¿Qué datos, qué historia pueden contar tus datos que nos invite a identificar ahora qué valora un cliente? Si antes los valoraban era esa fragancia de la comida o ese sazón, pues ahora, ¿qué tenemos que buscar en los datos que permita redescubrir y redefinir la compañía? Entonces, aquí el tercer reto que decimos es, no puedes empezar a automatizar o a solucionar las cosas que has venido resolviendo. Aquí tienes que dar como 2 pasos atrás, redescubrir, redefinir, para que las preguntas tengan un sentido mucho más organizativo. El cuarto reto, pues, es encontrar preguntas que tengan estas características. Aparentemente todas las preguntas que se responden son usables. Bueno, también tenemos experiencia de muchos proyectos que se van a la gaveta porque entregan resultados maravillosos desde el lado de la ciencia, entregan predicciones altísimas, entregan insight de mucha importancia para la compañía, pero termina siendo no usable. Y son proyectos frustrantes tanto para el equipo de ciencia de datos como para el equipo de negocio, como para el patrocinador. Tener el resultado de un proyecto de un calibre importante, de mucho valor de inversión y que al final pues se vuelve una anécdota. Se vuelva que ya sabemos que los clientes se comportan así, pero no puedo hacer nada. Otra característica de esa pregunta pues es que tiene que tener capacidad transformadora, tiene que hacer que la compañía haga cosas diferentes a las que ha venido siendo. Y se convierte en una disciplina encontrar estas preguntas que transformen y que cuando se lean, que cuando se describan, la organización se sienta motivada y los participantes digan, yo quiero ser parte de ese proyecto porque eso que vamos a resolver es un problema core de esta compañía. Igual debe ser medible, yo tengo que poder trazar una línea base y mirar cómo está avanzando, cómo he evolucionado. Esa pregunta tiene que permitirme identificar en el tiempo cómo he mejorado. Monetizable, como dije al principio, y en otra charla que tuve ayer con otros estudiantes hablábamos del tema. Ninguna compañía quiere invertir en algo que no vea el retorno a la vista. Y si no tengo el retorno, pues no quiero avanzar porque no quiero erosionar ingresos, no quiero destruir valor. Y más, si es mi primera experiencia en analítica, si es mi primer proyecto, pues tengo que asegurarme que le doy un retorno a la organización. Y la compañía para la que trabajo, que es Static, es la premisa que ponemos número 1 en cualquier implementación. De hecho, si cuando hacemos la investigación con el cliente, vemos que lo que se va a construir, lo que se va a resolver, no va a lograr una monetización, pues ni avancemos porque vamos a quedar frustrados todos. Ustedes como organización con la inversión y nosotros como compañía que no vamos a poder tener ese retorno. Esa pregunta debe permitir un prototipo, debe permitir un MVP, que si me voy a equivocar, me equivoque rápido, que si elegí el camino que no era, me equivoque rápido y hay que generar confianza y hay que tener en la cabecita que probablemente nos vamos a equivocar. Un prototipo nos permite saber si esto que estamos construyendo es tan complejo, es tan accionable, o existe la tecnología, o los datos me van a acompañar, o las decisiones las puedo ir tomando en la medida que avance con el proyecto.
Esfuerzos menores a 12 semanas, no queremos ningún proyecto de estos de meses, eso ya no existe. No existe un proyecto de analítica o de inteligencia artificial o de BI ni siquiera que entregue resultados en 10 meses, porque es que en 10 meses han pasado muchas cosas. En nuestros retos tienen resultados en menos de 12 semanas. Y que sea industrializable, es decir, que yo no vaya a tomar una foto, sino que pueda ver mensualmente cómo es la evolución de mi negocio y qué he podido entender y qué he podido generar, y que cada mes yo ejecute el proceso de una forma recurrente y vea las mejoras y pueda obtener la monetización. En este reto 4 de 5, nos parece que es fundamental que las preguntas de negocio que la compañía va a resolver como enfoque en su camino hacia la analítica cumplan por lo menos 3 o 4 de estos parámetros. En mi gusto, como consultor, si no es usable y no es monetizable, ni siquiera avanzo. Ni siquiera avanzo porque no quiero una frustración para la compañía. Y con certeza podrán haber otras preguntas que sí sean monetizables, entonces quiero enfocarme en ellas. Porque el foco en nuestra compañía, en Stefanini y los compañeros que estamos representando hoy, siempre buscan que el cliente pueda ver un retorno de su inversión. El reto 5, pues una vez se identifique esa pregunta de negocio, ahí no va todo. Una vez la identifique y la pueda expresar, pues antes de generar cualquier acción hacia adelante, arme un caso de negocio financiero, como dijimos, identifique si esto tiene un valor. Un proyecto que acabamos de cerrar para una compañía chilena, inclusive lo cerramos en riesgo. Es decir, le dijimos al cliente, si ejecutamos, implementamos este proyecto y usted toma las decisiones que debe tomar, vamos a lograr X dinero, X dólares. Bueno, partimos el proyecto entre nos pagan una parte fija y una parte vamos variable en torno a las mejoras operativas de la compañía. Es decir, nos toca confiar tanto en esto, nos toca transmitir tanta confianza al cliente que podemos poner parte de nuestro ingreso sobre la mesa participando de los beneficios. Si el caso de negocio me funciona, me cierra, da positivo, pues armo un mínimo producto viable, que están muy de moda, armo una pequeña parte del producto, pruebo el concepto y rápidamente apruebo o rechazo. Y como decía, no hay que tener temor a equivocarse y probablemente nos vamos a equivocar, pero que nos equivoquemos rápido y con poco. Vamos a marcar una diferencia entre este tipo de preguntas. La primera diferencia es que pues hay preguntas de tipo descriptivo, hay preguntas de tipo predictivo y hay preguntas de tipo prescriptivo. En las preguntas o en los tipos de análisis descriptivos nos gustan, pero como dije al principio, nos gustan que sirvan para monitorear la estrategia, no armar la estrategia desde un reporte descriptivo, porque un reporte descriptivo pues describe lo que pasó. Yo si hago un esfuerzo para responder preguntas de estas y son descriptivos, pues voy a saber lo que ya pasó, pero no voy a poder accionar. Voy a saber que se me fueron los clientes o que un cliente compró un producto o que la campaña no fue acertada, pero es el pasado, no me va a servir mucho para aprender hacia el futuro. Y reitero, es muy difícil tomar decisiones para la estrategia desde un reporte descriptivo o operativo o táctico. La segunda analítica es la predictiva, que es la que está muy de moda, que es la que estamos impulsando aquí José Cristino y yo, que es la analítica predictiva, que esa, pues como el nombre lo dice, me va a ayudar en forma anticipada a saber qué va a pasar. Me va a predecir y me va a permitir tomar decisiones hacia adelante. Esto es lo que es el core de nuestras compañías, que es el tema de aprendizaje de máquina, automatic machine learning, con todos sus sabores. Ahí estamos súper enfocados. Pero nos parece que la analítica predictiva tiene gran capacidad de identificar qué va a pasar, pero no tiene mucha capacidad de recomendarme qué hacer o cuál debería ser el impacto de mis decisiones o explicar por qué van a pasar las cosas. En las compañías para las que trabajamos, llevamos este concepto, lo llevamos en el ADN y le decimos a los clientes con los que estábamos, pues es muy importante predecir, pero aquí lo más importante es accionar. Entonces, en la analítica prescriptiva es donde podemos entender por qué van a pasar las cosas, qué decisiones puedo tomar y cuál sería el impacto de las decisiones que yo tomo. En un ejemplo, pues de analítica descriptiva, yo podría saber cuáles clientes abandonaron la compañía, pues es la historia, va a ser importante, pero no puede hacer mucho. En la predictiva podré saber qué probabilidad tiene cada cliente, por ejemplo, de abandonar la compañía, y en la prescriptiva, pues podré entender por qué la va a abandonar, no solamente quién la va a abandonar, sino por qué hago yo como negocio, qué hago yo como compañía, cómo lo atiendo, cómo le vendo.
cómo le manejo sus reclamaciones. Además, ¿qué debo hacer y cuál es el impacto de las decisiones que pueda tomar? Entonces, reitero, nosotros proponemos a las organizaciones que si van a avanzar por estos caminos, una vez entiendan su pregunta y hagan el esfuerzo metodológico por encontrar la pregunta principal de su negocio, pues vaya hasta la analítica prescriptiva. Porque si te encuentras una maravillosa pregunta y la respondes, y no, esa pregunta no te ofrece accionabilidad o medición de las acciones, pues queda como incompleto el tema. Entonces, el reto que proponemos es cómo entender tu pregunta central y cómo responderla de una forma prescriptiva. Ejemplos que hemos hecho. Entonces, aquí hay ejemplos donde hemos ayudado a organizaciones a identificar varias preguntas de sus clientes. Por ejemplo, goce del producto. Esta es una pregunta maravillosa que no es muy común resolver, y es ¿qué tanto un cliente goza de mis productos? No qué tanto lo usa, sino qué tanto lo goza al usarlo. Preguntas típicas como la probabilidad de renovación de un producto, la probabilidad que el cliente abandone el producto, o su margen de contribución, o su probabilidad de aceptar una oferta. Cuando respondemos a estas preguntas, que obviamente tienen un detalle muy rico al interior de qué puede hacer la compañía, qué decisiones puede tomar, ejemplos de decisiones que serían importantes, pues en los ejemplos que hemos hecho nos permiten segmentar clientes. Y cuando uno tiene la oportunidad de ver un cliente bajo estas diferentes aristas, puede tomar decisiones como en este ilustrativo, pues a este cliente le ofrezco un producto adicional. ¿Por qué? Porque es un cliente que tiene una alta probabilidad de renovar, me quiere aceptar una oferta y tiene un buen margen de contribución. Entonces, quiero aceptarle un producto adicional, pero me toca trabajar mucho en que el cliente goce del producto que tiene actualmente, porque así lo pague y lo esté usando, pues en este modelo o en este ilustrativo dice que no está gozando. Y tener otras segmentaciones, como las que traemos de ejemplo aquí, otras segmentaciones que definitivamente hay clientes en los que yo les debo cambiar el producto, o hay clientes en los que, dependiendo del margen de contribución, no puedo arriesgar tanto sobre ellos, o que hay clientes con los que tengo que desistir porque por más que intente hacer cosas, tal vez su margen de contribución o su uso de los productos no es el adecuado, o no quiere aceptar una nueva oferta. Entonces, ¿para qué insisto o para qué gasto estrategia comercial con él? ¿Qué hemos logrado haciendo este tipo de proyectos? Pues un logro que hemos tenido utilizando este tipo de abordajes analíticos profundos y este tipo de respuestas prescriptivas es corregir componentes del servicio que hacen que un cliente goce el producto. ¿Qué debo cambiar? ¿Cuáles son las características para que el cliente, además de usarlo, lo goce y me recomiende? Hemos identificado, por ejemplo, en forma anticipada, señales de no renovación o abandono, y que el cliente puede usar como palanca el goce para que el cliente se quede con el producto. Hemos logrado enfocar esfuerzos operativos económicos en ofrecer productos que el cliente sí quiera comprar. Y coloco un ejemplo de un banco hace poco que estuvimos ayudando, que hizo un esfuerzo importante, un banco con equipo de científicos de datos, por responderse una pregunta, ¿qué clientes me pueden comprar un producto? Hizo todo su esfuerzo, hizo un trabajo en entender su pregunta, construyó modelos y salió a vender. Empezó a tener muchos abandonos, nos llamó, nos dijo, tengo un problema de abandono sobre este producto. Bueno, cuando entramos en detalle entendimos que la pregunta no era qué clientes me pueden comprar, sino a qué clientes les quiero vender. Y traigo el ejemplo porque una diferencia tan pequeña que parece imperceptible hace que el modelo, que las variables que se derivan, que las predicciones se orienten para la izquierda y la compañía quiere ir a la derecha. Y equivocarse en la pregunta central es equivocarse en todo. Es equivocarse en los datos, en los accionables, es equivocarse en todo. Y como comenté, pues en algunos casos hemos mostrado a las compañías que hay que desistir de algunos clientes porque no todos los clientes son para la compañía, ni mi compañía podría aceptar todos los clientes porque posiblemente la forma como vendo, mis puntos de atención, las distancias que tengo a los puntos de atención no sean para mi cliente, o mi tamaño de producto no sea para mi cliente. Y yo prefiero atraer clientes en los que yo pueda ser competitivo y ofrecerles un goce de mis productos. Hasta aquí a mi ponencia, entonces le doy el paso a José Cristino para que nos complemente, por favor. Gracias, Jaime. Mientras José Cristino va cargando su presentación, recordarles a nuestra audiencia que pueden estar haciendo sus preguntas ahí por el chat, que vamos a tener al final unos 10 o 20 minutos de respuestas. También recordarles que desde Stefanini pueden
ponemos a su disposición toda la capacidad de acelerar el proceso de analítica en el que se encuentren en este mundo que ha denominado los datos como el nuevo petróleo y la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Entonces, independientemente del nivel de madurez en el que usted se encuentre, podemos ayudarle, ya sea desde la adopción de equipos de analítica hasta la aceleración con estos tipos de modelos que integran en muy corto tiempo ya respuestas al negocio, que es muy importante, no solo investigación, sino también soluciones al negocio actual. Entonces, no sé si ya estamos listos. Sí, ya veo tu presentación, José Cristino. Jaime, darte las gracias, como siempre, muy útil, muy esclarecedor en términos de los pasos que se tienen que dar para un proyecto de analítica. Entonces, vamos a continuar con José Cristino. Perfecto, Franklin, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias, Jaime, súper interesante tu presentación. Espero estar a la altura del romanticismo acariciando los datos, como comentabas, que me ha hecho mucha gracia. Nosotros vamos a intentar, contarles, ¿no? En un caso realmente práctico, ¿no? Cómo esta metodología, ¿no?, que nos comentaba Jaime, ¿no?, de empezar por la estrategia como elemento fundamental, nos va a llevar a un éxito, ¿no? De hecho, vamos a comentarles un caso en el que, bueno, partimos, ¿no?, de otro tipo de estrategias en base a un cliente, ¿no?, en el ámbito de detección de fraude, en este caso una entidad financiera en Perú, y cómo eso, ¿no?, pues nos lleva a tener que redefinir, ¿no?, realmente la metodología para adaptarnos, ¿no?, y para poder ser capaz de llevar a un éxito a partir de esa estrategia, ¿no? Bueno, cuando enfocamos un proyecto de analítica, ¿no?, todos tenemos en la cabeza como una metodología muy clara, ¿no?, que al final, bueno, pues de ese reto, ¿no?, de esa pregunta retadora que nos comentaba Jaime al principio, ¿no?, pues definimos una estrategia, unos objetivos que queremos cubrir y a partir de ahí, ¿no?, pues está la identificación del dato, el análisis del mismo, el desarrollo, ¿no?, de los modelos predictivos o prescriptivos, como comentaba Jaime, la productización de los mismos y la monitorización de los resultados, ¿no? Esto es lo que dice la teoría, ¿no?, y es lo que nos dicen habitualmente los libros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la realidad es un poco más compleja, ¿no?, que este tipo de situaciones, ¿no? Y lo que realmente nos encontramos es que hay un proceso completamente iterativo, ¿no? Y que al final, en un proyecto de analítica es tan importante, ¿no?, esa estrategia que comentaba mi compañero Jaime, ¿no?, como los datos que se tienen, ¿no?, y ver si somos capaces de responder con esos datos o tenemos que ordenar la casa, o si una vez que analizamos esos datos, pues tenemos que realmente identificar nuevas fuentes de información, ¿no? Al final lo que les quiero transmitir es que desde que nos planteamos un reto, ¿no?, y definimos esas preguntas que nos van a permitir cambiar, ¿no?, la dinámica de nuestra compañía, hay todo un proceso que es un proceso iterativo, ¿no?, y que nos va a ir llevando por una serie de situaciones de volver atrás, tener que repensar y continuar, ¿no? Es esencial, ¿no?, para nosotros este punto de estrategia que comentaba Jaime también, ¿no? Nosotros le llamamos la estrategia contra la magia, ¿no? Y me van a permitir la broma, ¿no? En base a este caso, ¿no?, que les comentábamos en esta entidad financiera en la región de Perú, ¿no?, donde el cliente lo que nos proporcionaba es un reto, ¿no?, el que bueno, tras tener varias reuniones con ellos, lo que nos indicaban es que, bueno, para poder elegir, ¿no?, el proveedor con el que se iban a armar, pues lo que nos iban a hacer es, bueno, darnos un conjunto de datos, ¿no?, de más de 10 gigas de información, que lo teníamos que analizar de manera automática, ¿no?, para ver cómo funcionaban nuestros modelos y demás, tener un resultado, ¿no?, en 2 meses de esta prueba y comprobar estos resultados, ¿no?, que podríamos generar de manera automatizada con respecto a su departamento de fraude, ¿no?, ver realmente si con el mismo juego de datos a qué conclusiones habíamos llegado, ¿no? Y esta prueba lo que se pretende al final es, bueno, pues enviar, ¿no?, a los distintos proveedores y a partir de ahí tener resultados, ¿no? Claro, dicho esto de esta forma, nosotros consideramos que este proyecto es inviable, ¿no? De hecho, lo que nos está pidiendo, ¿no?, el cliente es realmente magia, ¿no? Ser capaz de forma completamente automatizada, sin ningún tipo de conocimiento, bueno, pues ser capaz de llegar a unas conclusiones de un departamento de fraude que lleva trabajando años, ¿no?, en esa casuística. Y claro, y es que es muy importante, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un contexto, a un proceso analítico, conocer el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? El fraude bancario, por ejemplo, que era esto que teníamos que detectar de una manera automatizada, ¿no?, completamente, pues realmente es que es un problema muy complejo, ¿no? Tenemos unas situaciones, ¿no?, todos una serie de indicadores que indican que en los últimos años se produce un incremento exponencial, ¿no?, en el fraude externo, en el fraude interno, y que solo, ¿no?, un 25% de ese fraude realmente es recuperado, ¿no?
Y esto es, bueno, casualmente porque hay una tipología, ¿no?, de casuísticas dentro del ámbito del fraude de todo tipo, ¿no?, desde engaños que sufren los clientes para generar ingresos fraudulentos hasta movimientos en tarjetas de crédito donde el asegurado, ¿no?, no está presente físicamente, hasta robos de identidad, por temas de fraude interno, en concesión de créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si a esto, ¿no?, en el sector financiero unimos la fuerte regulación, ¿no?, que existe en prevención de lavado de activos, en financiación al terrorismo, bueno, etcétera, etcétera, nos encontramos un problema realmente complejo, ¿no?, y que realmente exige, ¿no?, que nos planteemos un reto más allá de a ver qué detectas en mis datos, ¿no? Y de hecho es un poco el ámbito, ¿no?, por el que nosotros denominamos magia a este tipo de proyectos, ¿no? Y al final es porque, bueno, el juego, ¿no?, que es de datos que se nos plantea es un juego sin explicaciones, ¿no?, sin ningún tipo de relación y extraído directamente, ¿no?, sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? El cliente nos pide crear modelos automáticos sin adaptar, ¿no?, como si existiera, ¿no?, una píldora mágica que, bueno, directamente nos va a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Pero quizás lo más importante para nosotros son los dos últimos puntos, ¿no?, y es la definición del problema. Cuando el cliente nos pide, mira a ver qué sacas de mis datos, bueno, realmente no estamos hablando de un proyecto de analítica, ¿no?, estamos hablando de otra cosa. Por eso es muy importante, ¿no?, que definamos el reto de una manera innovadora, ¿no?, y que resolvamos realmente qué es lo que queremos conseguir en este proyecto que realmente va a cambiar, ¿no?, nuestra compañía o va a intentar resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y el último concepto también me parece muy importante, ¿no? Y al final hay muchas veces que las entidades abordan este tipo de proyectos como una confrontación, ¿no? Es decir, oye, quiero ver cuál es digamos, lo que me va a proporcionar un herramienta automático contra lo que tengo actualmente, ¿no? Nosotros creemos que es complementar. Es un verbo bastante parecido, pero radicalmente distinto, ¿no? Nosotros creemos que los modelos analíticos van a complementar, ¿no? En este caso, que hablábamos de la detección de fraude, por ejemplo, va a complementar el conocimiento experto, ¿no?, que existe en la compañía para dotarles de herramientas para poder mejorar, pero en ningún caso sustituir de manera completa, ¿no? De esta forma, bueno, pues como vemos, ¿no?, la definición de este problema, bueno, tenemos que basar a otro ámbito, ¿no?, y es definir realmente cuál es la estrategia que queremos conseguir, ¿no? Con lo cual, intentar fijar una pregunta, que era lo que hablaba mi compañero Jaime antes, que realmente me genere una problemática, ¿no? En este caso, la pregunta que se generó fue, bueno, tenía una serie de sospechas y lo que querían detectar, ¿no?, es si los empleados de esta entidad financiera estaban realmente realizando operaciones fraudulentas sobre sus clientes sin su consentimiento, ¿no? Es decir, intentando enriquecerse sin el consentimiento de sus clientes, ¿no? Ahí, bueno, pues establecemos, ¿no?, toda una estrategia para la identificación del dato, para poder interrelacionar todo esto y pasamos a la siguiente fase, ¿no?, es decir, bueno, vamos a analizar los elementos de información, ¿no? Este elemento es fundamental bajo mi punto de vista, ¿no?, y es muy importante conocer el negocio, conocer el contexto para poder detectar la diferencia entre correlación y causalidad, ¿no? Aquí es un ejemplo, ¿no?, muy gráfico, ¿no?, de este tipo de correlaciones que existen en Internet, ¿no?, en múltiples páginas web, donde, por ejemplo, el primero de los gráficos representa los suicidios, ¿no?, por ahorcamiento con respecto a la cantidad de dólares que Estados Unidos invierte en ciencia, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una correlación clara, ¿no?, pero obviamente no hay una causalidad, ¿no? Por eso es muy importante que cuando nos enfrentamos a analítica de datos tengamos un conocimiento experto del negocio, ¿no?, que al final es algo lo que nos va a permitir hacer toda esta aproximación. Cuando hablamos de analizar los datos, no solo es importante, ¿no?, ver cuáles son los elementos, ¿no?, de la calidad del dato, ¿no?, las dimensiones, ¿no?, la precisión, la validez, etcétera, etcétera, ¿no? También es fundamental, bajo nuestro punto de vista, abordar la analítica de datos para el objetivo en el que los vamos a utilizar, ¿no? Y por ello es importante saber, por ejemplo, cuál es la disponibilidad que vamos a tener de este dato, ¿no? Nosotros hemos visto muchos proyectos fracasar de analítica porque se ha tenido en cuenta un dataset final, ¿no?, es decir, un conjunto de datos sobre el que vamos a entrenar nuestro modelo, y cuando lo vamos a poner en producción nos damos cuenta que una de las variables resulta que no está en el momento en que tenemos que hacer la predicción y está un mes después, ¿no? Con lo cual, este proyecto o ese modelo que es tan bueno no se puede poner en producción, ¿no? Con lo cual es fundamental, ¿no?, antes de ponernos a trabajar en modelos, ver la perspectiva de cuándo va a estar disponible ese dato dentro del flujo de proceso que sigue mi cliente, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con la actualización, ¿no? Cuándo esos datos se actualizan. Es decir, un dato que yo tomo como final va pasando por distintos estados a lo largo de un proceso, ¿no?, dentro de una compañía, porque eso me va a permitir conocer
dónde tengo que introducir nuestros modelos analíticos para que sean más efectivos, ¿no?, en el cliente, ¿no? Por otro lado, la accesibilidad o por otro lado, la operativización de ese dato, ¿no? Es decir, realmente si vamos a ser capaces de disponer en tiempo y forma los datos para poder desarrollar nuestros algoritmos, ¿no? En el caso, ¿no?, que les comentaba, como comentábamos, el ámbito era tratar de interrelacionar toda la información, ¿no?, de los clientes con la información que teníamos de estos empleados del banco, ¿no?, de las operaciones que se realizaban para identificar este tipo de sospechas, ¿no? Claro, cuando nos enfrentamos a la analítica del dato, bueno, pues nos encontramos, ¿no?, que realmente el cliente, pues resulta que el 42% no tienen un identificador único y que tenemos más de 3.500, más de 3.097 clientes que tienen su identificador repetido, ¿no? Nos damos cuenta que el correo electrónico, perdón, el 77% de los clientes ni siquiera lo tiene, ¿no? O el 47% no tiene un teléfono, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones nos damos cuenta que, bueno, los datos que tiene esta compañía no pueden resolver el problema que nos enfrentábamos, ¿no? Aún así, encontramos algún tipo de correlaciones, ¿no? Aquí quería enseñarles cómo la analítica de grafos, ¿no?, nos aporta un valor diferencial en ese tipo de problemas, ¿no?, donde lo que veíamos era que las dos personas que están dibujadas en negro, que son empleados del banco, utilizaban una serie de teléfonos que estaban vinculados, ¿no?, a operaciones que habían realizado los clientes en verde, en este caso, pues clientes del banco, ¿no? Con lo cual, bueno, hay dos empleados que utilizan, digamos, una red de teléfonos para simular este tipo de situaciones, ¿no? Esto es un entregable, ¿no?, pero realmente no nos permite, debido a la calidad del dato, pues poder operativizar este modelo, ¿no? Con lo cual, como les comentaba anteriormente, el proceso iterativo, ¿no?, nos lleva a que tenemos que volver a empezar, ¿no?, a definir realmente la estrategia porque sabemos que por ese camino es imposible avanzar, ¿no? Así que aquí pasamos a la fijación de un nuevo objetivo, ¿no?, a intentar abordar la problemática que nos enfrentaba el cliente, bueno, en este caso, intentando detectar anomalías en las mulas de dinero, ¿no? Una mula de dinero, no sé si conocen el concepto, pero en el sector financiero es algo muy, muy típico. Es una cuenta por la que cualquier, digamos, ¿no?, trama de fraude, de blanqueo de capitales, de lavado de activos, tiene que transcurrir el dinero para poder, digamos, soslayar, ¿no?, los controles de compliance que realizan todas las entidades financieras, ¿no? Lo que intentamos en esta ocasión era intentar detectar estas cuentas, ¿no?, intentar detectarlas en base a, bueno, una serie de indicadores, ¿no? Al final, bueno, cuentas corrientes que tuvieran poca actividad previa, generar un modelo analítico, ¿no?, que nos permitiese identificar las actividades en ráfaga, que, bueno, un perfilado, ¿no?, de nuestros clientes, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, de conocer ese dato, de empezar a hacer analítica, pasamos al siguiente enfoque, ¿no?, que es, bueno, desarrollar modelos analíticos para, bueno, poder solventar esta situación que veíamos, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar modelos analíticos, obviamente no les voy a dar una clase, ¿no?, acerca de este tipo de situaciones, pero tenemos que conocer bien cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Si queremos resolver un problema de supervisado, ¿no?, al final poder clasificar nuestros datos en una tipología o en otro, por ejemplo, si es fraude o no es fraude, si queremos identificar, por ejemplo, el valor, por ejemplo, del precio de una casa que va a tener el mercado, ¿no?, que sería un modelo de regresión, o si queremos hacer modelos que tienen que ver con autoclasificar, ¿no?, o agrupar nuestros datos en función de sus situaciones, ¿no?, que ahí tendríamos los modelos no supervisados, ¿no? Y por último tendríamos los modelos que tienen que ver con el concepto de Reinforcement Learning, que tiene que ver con que el sistema sea capaz, ¿no?, de autoentrenarse en función de las propias decisiones que va tomando, ¿no? Es muy utilizado este concepto, por ejemplo, en tema de juegos, ¿no? En este caso, ¿no?, cuando queríamos abordar, ¿no?, la detección de estas cuentas mulas, lo que estábamos intentando es encontrar un modelo de clasificación, ¿no?, que nos permitiera identificar el riesgo que va a tener una determinada cuenta, una actividad en una cuenta, para intentar identificar este tipo de situaciones, ¿no? Al final, obviamente, tenemos que hacer toda la casuística que hemos hecho ahora, ¿no?, que hemos comentado, ¿no?, desde la limpieza de datos hasta el profiling, hasta, bueno, el cálculo de probabilidad, el desarrollo de modelos analíticos, ¿no? El resultado del proyecto, ¿no?, abordándolo desde este punto de vista, bueno, fue que nos permitía conocer situaciones como la que ven aquí, ¿no? Al final, una determinada cuenta, que es la que ven ahí en pantalla, pues en la semana 24 del año 2015, bueno, pues generó una actividad que fue catalogada, ¿no?, en este caso como actividad posible de cuenta mula, porque, bueno, esta cuenta, que no tenía actividad previa, recibió una operación de entrada de $60.000
y en menos de una semana generar 9 operaciones de salida por un importe similar a 9.000, ¿no? Y, bueno, en este caso la analítica de grafos nos permitía ver cómo es el flujo, ¿no?, de todas estas transacciones que ocurren en esta entidad, ¿no? Con lo cual, bueno, esto nos lleva, ¿no?, a abordar, ¿no?, la casuística desde un modo distinto, ¿no? Como han visto, ¿no?, hemos tenido que ir redefiniendo la situación, ¿no?, en función de cómo va ocurriendo, ¿no? Pero muchas veces los proyectos fracasan justo en esta fase que estamos ahora, ¿no? Es decir, el modelo analítico, verificamos que es tremendamente eficaz en nuestros datos, ¿no? Pero tenemos que pasar a la siguiente fase, que es la fase de ponerlo en producción, ¿no? Un modelo que da muy buenos resultados, pero que no podemos productizar, es un modelo fallido. Por lo cual es esencial las dos últimas fases y es esencial tenerlas en cuenta desde el principio. La productización de ese modelo y ser capaz de monitorizar cómo funciona ese modelo en producción, ¿no? Y de hecho, este elemento, ¿no?, este problema que se llama MLOps, bueno, está estudiado, ¿no?, por múltiples consultoras como las que ven aquí, ¿no? Y es que más del 60% de los modelos que se desarrollan, ¿no?, que tienen una intención de ponerse en producción, nunca se ponen, ¿no? Y bueno, esto es un problema realmente que existe en las compañías y que tenemos que abordarlo desde el inicio. Por eso era muy importante lo que les comentaba cuando abordamos, por ejemplo, analítica del dato, ¿no? Saber que ese dato va a estar disponible para nuestros modelos en tiempo y forma es esencial para que un proyecto de este tipo se pueda poner en producción, ¿no? Y por último, bueno, unas breves conclusiones, ¿no?, para pasar a la parte de preguntas, y es un poco lo que les hemos estado comentando, ¿no?, tanto el compañero Jaime como yo, ¿no? El punto esencial es la estrategia y los objetivos, ¿no? Tener muy claro cuáles son esas preguntas que transforman, cuáles son esas situaciones que queremos resolver y que realmente nos van a dar un valor diferencial, ¿no? Por otro lado, el proceso analítico, como les comento, es un proceso iterativo. No hay fórmulas mágicas y seguramente nos va a tocar identificar nuevas fuentes de datos, volver a empezar, pero es un proceso que va a llevar a éxito, ¿no? En el que este proceso el dato es el protagonista y obviamente hay que tener buenos datos y hay que tener una buena calidad de los mismos, ¿no? Pero como comentaba Jaime, es esencial partir de para qué queremos esos datos para poder llegar a tener datos de buena calidad, ¿no? Y por último, como les he comentado al final, para asegurar el éxito de estos proyectos tenemos que tener en cuenta la visión completa del problema, desde la definición, desde esa estrategia, hasta cómo lo vamos a poner en producción, cuándo lo vamos a poner en producción, si va a ser un proceso online, si va a ser un proceso diario, y eso va a ser esencial, ¿no?, para poder realmente poner en producción este tipo de problemas y hacer que realmente nuestro proyecto lleve a éxito, ¿no? Entonces, bueno, sin más, agradecerles el tiempo, ¿no?, de escucha y espero que nuestra experiencia, ¿no?, tanto la de Jaime como la mía, les sirva para poder abordar, ¿no?, este tipo de problemas, ese tipo de proyectos, ¿no?, que son tan bonitos por un lado, ¿no?, pero también y tan transformadores que nos obligan, ¿no?, a cambiar un poco la metodología a la que estamos acostumbrados. Nada, muchas gracias. A ti, José Cristino, muchas gracias. Creo que ha sido un muy buen tiempo para las personas que vienen iniciando en este mundo de la analítica, o los que ya tienen proyectos avanzados y que seguramente vienen con retos de ya tengo un equipo conformado, ya tengo ingenieros de inteligencia artificial, pero de pronto los resultados no se están dando y puede ser porque esas preguntas no han sido formuladas correctamente. Recordarles que tenemos este espacio para responder algunas preguntas. Voy a ir leyendo y me gustaría que en esta parte, Jaime y José, pudiéramos hacerlo como pues de manera libre, que pudiéramos hacer como el conversatorio acá de la pregunta. La primera dice, en su opinión, ¿cuáles son los factores que pueden hacer que un proyecto analítico fracase o sea un éxito? No sé quién quiere responder ahí. Me gustaría empezar respondiendo. Y ahí, súper alineado con lo que presentó Cristino, y me quedo con la última lámina, el 60% de los proyectos de los modelos de analítica no pueden ser implantados. Entonces yo voy a considerar fracaso desde dos puntos de vista. Desde que no lo pueda monetizar, porque invertí 1.000 y logré recuperar menos de 1.000, eso es un fracaso, no se puede darse el lujo de una compañía de destruir valor cuando enfrenta un proyecto de estos. Y lo segundo, definitivamente, que no se puede accionar, o sea, que va muy amarrado al primero. O sea, no tener un proyecto, todo un esfuerzo de una compañía, movilizar datos, limpiar datos, traer ingenieros, traer consultores, hacer de todo, y que al final el modelo no pueda yo tomar acciones con él. Pues es súper complicado. Yo pienso que es la pesadilla
para un científico de datos, que entregue sus resultados matemáticos con un gran poder de predecir un problema y que la compañía no pueda hacer nada. Mi punto de vista. ¿Qué ves, José Cristino? Totalmente de acuerdo, Jaime. Yo creo que ahí hay un ámbito esencial, ¿no? Y comentabas tú también en tu presentación, yo creo que un punto muy importante para mí también, ¿no? Que es no abordar el proyecto o el problema, ¿no? en su completitud, sino hay a veces que el desarrollo de un MVP, ¿no? Como comentábamos anteriormente, ¿no? Nos ayuda a que, bueno, en solo 12 semanas, ¿no? O en un tiempo muy razonable, podamos ver realmente si la compañía va a obtener resultados de ese modelo, ¿no? De tal forma que en lugar de estar meses entrenando un modelo, podamos ponerlo en producción de una manera muy rápida y tener un quick win y a partir de ahí poder evolucionar, ¿no? Por eso les comentaba que para mí la estrategia iterativa de poder ir mejorando, ¿no? de forma iterativa, ¿no? Este tipo de proyectos nos ayuda mucho en esta casuística, ¿no? Con lo cual, para mí es fundamental, ¿no? Pues que para un proyecto de este tipo tengamos bueno, muy claros los stakeholders del proyecto, como comentaba Jaime, es esencial, ¿no? Que haya una pregunta que sea transformadora, es esencial que estén los datos, es esencial que los podamos poner en producción y para eso tenemos que estar alineados, ¿no? En ese camino y el desarrollo de un MVP, bajo mi punto de vista, es una garantía de éxito. De acuerdo, muy alineado con metodologías tipo Lean, ¿no? Que espera resultados, que se prueba y que se valida en un corto tiempo, sino para volver a reajustar todo. Hay una segunda pregunta. En el caso de detección de fraude, ¿cómo se adaptan los modelos a los cambios que realizan los individuos? Sí, La tuya, Cristino. Sí, esta es una casuística bueno, bastante peculiar, ¿no? Del ámbito de fraude, ¿no? Y al final yo creo que es algo que seguro que toda la gente, ¿no? Que se enfrenta ante este tipo de problemas se enfrenta a ella, ¿no? Al final, cuando ponemos un control sobre una determinada casuística, pues el fraude lo cometen personas, con lo cual, en cuanto ponemos un control, pues no nos preocupemos que vamos a encontrar la forma de saltarnos ese control y hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, es esencial, ¿no? En este ámbito contar con otro tipo de tecnologías, ¿no? Y ahí es donde nosotros, ¿no? Creemos que la aportación, ¿no? de la analítica de grafos, de encontrar esos patrones y esas anomalías en nuestro dato de una manera completamente innovadora nos va a ayudar, ¿no? A que nuestro modelo se vaya adaptando a este tipo de situaciones y a incorporar al mismo pues, otro tipo, ¿no? de situaciones, de variables que tienen que ver con la interrelación, ¿no? Con el comportamiento que tienen nuestros clientes con nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, que nos permita tener ese elemento innovador, ¿no? Pero sí que es un elemento muy característico, yo creo, de este problema, ¿no? De la detección de fraude que bueno, que nos obliga a estar muy atentos, ¿no? A esos cambios de comportamiento. Gracias, José Cristino. Nos escribe también Carlos Chávez y nos dice, ¿cómo medir la satisfacción de los clientes? ¿Es suficiente el NPS? Pues muchas veces un NPS es como un climático, según la relación en ese momento. Entonces, ¿cómo poder obtener métricas de satisfacción más objetivas? Bueno, muchas gracias. Esa pregunta está completamente alineada con el ADN de lo que estamos haciendo en la región. Y como comentaba antes, los datos pueden contarnos esa historia de experiencia. De hecho, nosotros ofrecemos dos tipos de modelos, uno que se llama uso y otro que se llama goce del servicio. Y lo que hacemos es identificar los tiempos de atención, cómo le vendieron al cliente, qué características o componentes usa del producto, cómo se relaciona eso con el abandono, con la recarga, con la renovación. Entonces, en los temas de goce del producto, como dije, tenemos ya algoritmos, tenemos modelos preconstruidos y tenemos decenas de hipótesis que logran medir con los datos y los hechos la experiencia del cliente. Y como esto lo hacemos en el tiempo, y coincido cuando habla del NPS que es climático, porque si me acabas de atender muy bien, pues yo simplemente te recomiendo o hablo muy bien de ti. O hay clientes que determinan el NPS y dice, compañía, yo te quiero mucho, te recomiendo, pero al otro día cancela el producto o no hace la renovación. Entonces, en la medición proponemos que sea con datos y hechos, que se puedan formular hipótesis, problemas del negocio, como dije, en la venta, en la atención, en la entrega del producto, en la plataforma digital, que permitan monitorear esos elementos de experiencia que se puedan ver en el tiempo, que yo los pueda ver en el tiempo y que los pueda correlacionar con hechos de la compañía en el tiempo.
y que si además puedo cruzarlos con lo que el NPS dice, pues voy a encontrar el conjunto de clientes que mis modelos dicen que están satisfechos, pero que en adición ellos manifiestan estar satisfechos. Porque hemos encontrado en este tipo de proyectos clientes que la compañía hace todo para que estén bien. Y según los datos deberían estar contentos porque la compañía tiene con ellos situaciones de negocio en los que otros clientes están contentos, pero el NPS lo califican mal. Entonces, en la analítica ahí tiene una gran ayuda en los temas de experiencia cliente, porque cuando un cliente manifiesta no estar contento, desde los datos podemos saber por qué no está contento. Y si el cliente dice, necesito que la compañía mejore los tiempos, pues eso es muy grueso. O sea, ¿tiempos de qué? ¿Y cuáles tiempos? ¿Y de cuánto a cuánto? ¿Y para qué clientes? La analítica, pues ayuda a entender eso, ayuda a responder el cuánto y el cuándo, porque muchas veces el NPS trae el qué y el quién, pero cuando uno quiere bajar en el qué y el cuánto hago, la analítica es muy poderosa ahí. Esa es la respuesta, Franklin. ¿Qué opinas? Cristino, tú tienes que ver con temas de experiencia. ¿El tema de fraude tiene alguna asociación con la experiencia del cliente? Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que hay varios ámbitos, ¿no? que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Una de las casuísticas, ¿no? que comentaba el otro día con Jaime precisamente tiene que ver, por ejemplo, con la percepción del soporte, ¿no? que tienen los clientes, ¿no? Y cómo soy capaz de mejorar esas situaciones de soporte muchas veces radica, ¿no? en el ámbito de la mejora, ¿no? de sensación que tiene el cliente, ¿no? Yo creo que el NPS, como comenta la pregunta, ¿no? Y como comenta Jaime, al final es un complemento, ¿no? Yo creo que hay otro tipo de variables que tenemos que ser capaces de medir, ¿no? Todas las interacciones que tiene el cliente con nuestra compañía son importantes para poder medir ese tipo de situación, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, pues nos va a permitir, ¿no? Definir esa pregunta, bajo mi punto de vista, en un grado, ¿no? que permita accionarla para poder, a partir de ahí, como comentaba Jaime, abordar, ¿no? las distintas casuísticas en este proceso de sensación del cliente, ¿no? De la percepción que tiene el cliente nuestro. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando. Nos escribe también Edilberto Abril, nos dice, buen día, ¿qué criterios se usan para seleccionar la herramienta a usar? Hola, Edilberto. Qué gusto tenerte por aquí y más con preguntas. En nuestra propuesta es, como dije, una vez yo entiendo los problemas del cliente, una vez yo entiendo qué debo resolver y cuáles son los datos que van a consumir esas respuestas, que es el orden como lo proponemos. Yo entiendo la pregunta, por debajo de la pregunta tengo las situaciones de negocio que provocan o que me ayudan a responder la pregunta. En otra capa tengo los datos que me responden esas situaciones de negocio y cuando tengo los datos, entonces tengo la volumetría, tengo la calidad, la antigüedad, tengo la necesidad de ingesta, si es en tiempo real, si es en batch, tengo el ciclo de refresco de los datos, tengo la granularidad y con ese complemento es como yo defino la arquitectura que necesito. Cuando logro tener esos componentes, defino una arquitectura. Y ahí puede ser cualquiera. Y ahí puede ser, inclusive, hay temas tan rimbombantes como los temas de Big Data, que muchas compañías dicen, pues, que quiere avanzar con una solución de Big Data. Y siempre les decimos, bueno, si tienes una necesidad y un caso de uso que amerite, que necesites soluciones de este tipo, pues hay que tenerlas. Pero antes, entienda, como hemos dicho en toda esta conferencia, pues que tiene una oportunidad de generar valor utilizando Big Data, porque probablemente ni siquiera lo necesita. Sí, bueno, yo por mi parte totalmente de acuerdo con Jaime, ¿no? Yo creo que antes que la herramienta está el para qué la queremos. Entonces, bueno, herramientas como comenta Jaime hay muchísimas, ¿no? Desde Nextel, que nos puede solventar la vida en muchas ocasiones, ¿no? Hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Como comentaba Jaime, ¿no? De un Big Data o modelos de inteligencia artificial, ¿no? Pero yo creo que es muy importante poder saber para qué y a partir de ahí poder determinar, ¿no? La estrategia analítica y, por tanto, las herramientas que van ahí, ¿no? Y seguramente esa herramienta, contestar un poco a su pregunta también, ¿no? Que tiene que ver con las características de los problemas que necesitemos, ¿no? Entonces, al final, hay multitud de herramientas en el mercado. Tengo que decir que diferenciales son la de Tatic y la de Future Space. Las mejores. No, pero fuera del ámbito de broma, obviamente es esencial, ¿no? Determinar el origen del problema que queremos resolver para poder definir la estrategia del negocio.
Y aprovecho para decir que es un paradigma, el tema de la herramienta es un paradigma que de hecho comentamos Cristina y yo esta semana que tuvimos una conversación de negocios, es un paradigma que realmente utilizar y hay muchísimas en la industria. Nosotros, la compañía José Cristino y la mía y Stefanini, hemos trabajado en tener herramientas muy adaptables a las necesidades de los clientes, muy adaptables a los problemas y no llevar a los clientes a hacer grandes inversiones en componentes muy sofisticados que probablemente no los puedan usar. Pero si la pregunta de Alberto es, tiene todo ese poder y nos da toda esa posibilidad de explicar esto, porque en el tiempo nosotros como compañía hemos entendido que en la medida que tengamos herramientas muy adherentes a las problemáticas de los clientes, a la capacidad de inversión, al tipo de datos que vamos a usar, pues son herramientas que están customizadas a problemas y no son Rolls Royce para andar por una carretera destapada, pues que en ocasiones las compañías se compran unos super componentes, unas super herramientas y nunca terminan de explotarlas en toda su plenitud. Bueno, Jaime, José Cristino, muchas gracias. Estamos llegando ya al final. Agradecer también a todas las personas que se conectaron con nosotros, recordarles que parte de lo que queremos ofrecerles es ese acompañamiento desde el nivel de madurez en el que se encuentren. Pueden ser los primeros pasos hasta también la aceleración de un momento en términos de resultados, de aplicar un modelo, conectarlo con los datos que ustedes ya vienen manejando o también el acompañamiento en términos de esa administración de datos y desde minería incluso. Entonces quedamos, o los canales quedan abiertos para que ustedes se comuniquen también con nosotros y que podamos seguir generando beneficios para todo el ecosistema en un juego de valor infinito, donde al unirnos podemos hacer sinergias muy, muy interesantes y poderosas que nos ayudan a todos en todo momento. No sé si hay algo más, José Cristino o Jaime, para cerrar, a despedirnos de las personas que nos acompañaron. Sí, yo quisiera decir que, Perdón. perdóname. Tal vez decir que las personas que están empezando un proyecto de estos, de que la compañía les dio la confianza y los puso en una posición o de directores de transformación digital o directores de innovación o están pensando en emprendimiento, tal vez mi recomendación es no invierta nada, no compre nada, no limpie un dato, no gobierne un dato, no empiece con procesos distintos a entender que lo más importante es descubrir qué es lo más importante. Y cuando logre descubrir que eso que es tan importante, haga las inversiones que requiera, gaste el tiempo que necesite, convoque empresas a que le ayuden, pero si no ha entendido eso que es lo importante, cualquier paso que dé puede erosionar dinero de su compañía. Cristino, perdóname que me ahí. Nada, totalmente de acuerdo. Iba a decir simplemente que quería agradecerles, ¿no?, el espacio, la oportunidad y nada, simplemente espero que, como les comentaba anteriormente, ¿no?, que nuestra experiencia, ¿no?, que podemos aportar haya sido de valor para ustedes y que les ayude, ¿no?, en esta estrategia, ¿no?, de la analítica del dato que es tan importante y tan transformadora también. De acuerdo, bueno, entonces con esto nos despedimos. Muchas gracias nuevamente y un abrazo. Que tengan un buen día. Gracias, poderoso día para todos. Gracias, hasta luego.